Buenas tardes a todos y buenas tardes también a las personas que nos siguen desde sus casas telemáticamente. Hoy vamos a continuar con el tema que nos está ocupando los miércoles, un tema desde el cual queremos hablar, que está relacionado con el ministerio práctico, ¿verdad? Con lo que es el ejercicio práctico, el desarrollo práctico de la vida cristiana en la iglesia. Es muy importante que el cristiano, desde el primer momento en el que se convierta a Dios, tenga una conciencia, tenga un conocimiento, tenga una idea clara del cambio que Dios le ha dado por gracia. Nuestra salvación, nuestra transformación es por gracia. Nada mueve a Dios a salvarnos, sencillamente es Él en Él mismo el que nos salva y por lo tanto no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla, pero la recibimos por gracia. Y en este entendimiento de esta bondad, de esta misericordia de Dios, comprendemos que somos nuevas criaturas, comprendemos que tenemos una nueva existencia y comprendemos que pertenecemos a un cuerpo, que ya hemos sido introducidos en un cuerpo. Un cuerpo que es una metáfora para hablarnos de la iglesia de Cristo. Y en ese cuerpo ya empezamos a desarrollar una vida, empezamos a desarrollar unos entendimientos y tenemos un aprovechamiento de nuestra vida que es una responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Si somos verdaderos creyentes, tenemos esta responsabilidad. Y si realmente no estamos viviendo en una forma superficial, sin una realidad bíblica y espiritual, entonces primero tenemos que comprender los asuntos fundamentales y básicos de nuestra salvación. Tú debes de preguntarte qué tienes o qué debes o cuál es el propósito por el cual Dios te ha bautizado en este cuerpo. Dios te ha introducido a este cuerpo. ¿Qué estás haciendo para y por la iglesia? ¿Qué estás haciendo dentro de la iglesia para la gloria de Dios? Estas son preguntas fundamentales e importantes que no tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Es más, nuestra vida cotidiana va a mostrar el entendimiento que estamos teniendo acerca de estos asuntos. Pero no nos debemos de equivocar que nuestra vida cotidiana sea la justificación que está tratando de cubrir nuestra falta de comprensión de vida en la iglesia. Entonces, estos asuntos son muy fundamentales. Es como cuando Jesús le aclaró a Marta que había una parte más importante en ese momento, en ese hogar, y era la de María. Y Jesús no estaba faltando al respeto ni al trabajo ni al esfuerzo de Marta, sencillamente al afán de su corazón. Había un afán en su corazón, o sea, había una actitud desmedida en cuanto al equilibrio entre lo que ella hacía y lo que ella entendía, no solamente en la vida de otros, sino en su propia vida. Entonces, esto tenemos que equilibrarlo. ¿Para qué? Para que este afán quede en el lugar que le corresponde. Entonces nosotros tomemos la parte importante, fundamental, aquello que es necesario, la mejor parte, que es evidentemente comprender, conocer, entender, mostrar, enseñar a Cristo desde nuestra vida. Ese sería el todo de nuestro llamado. Somos llamados a Cristo y somos comisionados para enseñar de Cristo y a Cristo a otros. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra vida en el ministerio, cuando estamos desarrollando a lo largo de tantas enseñanzas, ya en el tiempo que llevamos con esto, lo que estamos buscando es tratar de incentivar, ¿no? Tratar de enfatizar el valor de un pensamiento sano, de una vida interior limpia, para evitar, como digo, siempre fracasos, tropiezos innecesarios. A veces el Señor nos permite vivir situaciones para nuestra propia madurez, pero hay otras situaciones que perfectamente podemos elegir no vivirlas, que Dios en ninguna manera se alegra de ellas. Entonces esto tiene que ver con la madurez del siervo. Y esta madurez es la madurez que hoy tú tienes siendo joven o siendo viejo, o sea, estar desarrollando tu vida cristiana. Entonces, volvemos de nuevo al texto donde lo dejamos el último día. Y vemos que estudiando un poco acerca de la vida de José y de su relación con sus hermanos, recordando la manera de ver las cosas por parte de José y la manera de ver las cosas por parte de sus hermanos, haciendo muchos paralelismos en el entendimiento de unos y de otros,
Dimos un salto cuantitativo, cronológicamente en la Escritura. Y nos fuimos nada más y nada menos que a los libros de las crónicas. Entonces, esas crónicas de Israel o esas crónicas de los reyes de Israel o esos sucesos de Israel nos están llevando a una historia anterior, pero una historia que fue preparada, que fue inspirada para aquellos que volvieron del exilio, para personas que regresaron de Babilonia y para personas que regresaron de Persia por el tiempo en el que el imperio persa gobernaba el mundo y tenía relaciones con el pueblo judío en cuanto a que había muchos judíos que habitaban ahí. En toda esa vuelta y todo ese regreso a Jerusalén, los asuntos fundamentales e importantes era que conocieran su propia historia, que supieran quiénes eran, que supieran lo que esperaban, pero no lo que esperaban ellos, sino lo que esperaron sus antiguos, los padres, aquellos patriarcas de la antigüedad. Entonces el cronista, el escritor de crónicas, si fue Esdras no sabemos, si fue otra persona tampoco sabemos, trató de enfatizar la historia, hizo como una genealogía muy similar a la que encontramos en los evangelios. Y contando esta historia, les habló de este detalle importante. Podemos leer que nos dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Por ley. ¿Quién era el primogénito por derecho? Era Rubén, era el mayor de los hijos de Jacob, el primer hijo de Lea. Lo vimos el otro día, ¿recordáis? Jacob era un hombre con muchos hijos y con varias mujeres. Tenía 2 esposas y 2 siervas. Y de las 4 tuvo hijos. Por lo tanto, en su propia familia había personas o había hijos que podían creerse con un derecho a la primogenitura. Pudimos ver que hasta el propio Judá podía pensar que sería el primogénito. Pero aquí se nos está hablando de que hay un derecho que le correspondía a Rubén. Rubén, por el hecho vergonzoso que llevó a cabo, por la propia relación sexual en el propio lecho de su padre con una de las mujeres de su padre, de las siervas de su padre, perdió este derecho. Y vimos que estos derechos fueron dados a los hijos de José. Observa que para el que está enseñando aquí, para el que está escribiendo, está tratando de contar esta historia a unas tribus que ya están bien definidas, a unas tribus que ya han pasado por la conquista de la tierra, que ya han pasado por la cautividad y que ya han vuelto de la cautividad. Por lo tanto, ese tipo de separación o ese tipo de partición en cuanto a lo que cada tribu era y representaba según Dios, continuaba en la mente de estos judíos. Y espiritualmente tenía una lección y una enseñanza espiritual que concuerda perfectamente con la propia profecía de Jacob en el capítulo 49 de Génesis, donde profetizó a cada uno de sus hijos. Esto es una verdad hasta el día de hoy. Los fundamentos espirituales, las verdades espirituales, son realidades que no cambian porque Dios no cambia. Y por lo tanto nosotros tenemos que extraer el valor nutritivo de las verdades, aun cuando aparentemente tenemos cierta ventaja porque tenemos un contenido un poquitín más amplio o un contenido un poquitín más ventajoso porque ya sabemos la historia anterior y la historia posterior. Pero eso no significa que estemos comprendiendo y que estemos recibiendo y que estemos extrayendo el principio espiritual que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Esto es un milagro, no es una capacidad mental. Entonces, por aquí tenemos que empezar. Entonces, para este escritor era fundamental el que pudieran comprender la grandeza que le fue dada a los hijos de José, hijo de Israel, sabemos que es el nombre de su padre cuando fue cambiado en Peniel y no fue contado por primogénito. Bien, que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. ¿En qué sentido? En el sentido del gobierno, en el sentido de cetro, en el sentido de reinado. Génesis 49:10, en la profecía dada a Judá se habla: no será quitado el gobierno, el cetro de Judá. Y eso se cumplió en la persona de Jesús. Por eso de Judá vinieron todos los reyes que legítimamente fueron ascendentes de la propia persona de Jesucristo. Entonces dice: y no fue contado por primogénito. Bien, que Judá llegó a ser el mayor
sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces podemos ver aquí algo muy importante, muy interesante. Primeramente, basándonos en el capítulo 37 de Génesis, en el verso 3, vemos que Jacob distinguió a José de sus hermanos por medio de una túnica de colores. Hay quienes ven en este gesto esa primogenitura anunciada ya por el propio Jacob. O sea, viendo en José espiritualmente asuntos que por supuesto a nosotros se nos escapan para poder comprenderlos, pero hay quienes ven ahí atisbos de la propia primogenitura. Entonces tenemos estos versículos que nos vienen a reforzar lo que aquí estamos enseñando. Ahora, ¿qué entendió José? Bueno, José principalmente entendió lo que su padre le dio. Él se vistió aquella túnica y él nunca pensó que aquella túnica sería la causa de que sus propios hermanos le vendieran. Él nunca llegó a pensar que la honradez de compartir ciertos sueños iba a ser la causa de la propia envidia y del propio desprecio de sus hermanos para venderle. En todo ese transcurso de su vida, recordáis, sabemos que transcurren 20 años desde que José deja de ver, de que Jacob deja de ver a José y hay un reencuentro. Pero después, cuando llegamos al capítulo 50, también hemos dicho que habían pasado 17 años. O sea, 37 años desde que José y sus hermanos pudieron estar en esos últimos años de la vida de Jacob en Egipto. Jacob llegó con 130 años a Egipto y vivió 17 años más. Esto es muy importante. 147 años. ¿Vamos bien? Entonces podemos ver que en ese tiempo, en ese transcurrir de ese tiempo, en esas idas y en esas venidas, los únicos que estaban entendiendo y comprendiendo algunos asuntos eran José y Jacob. O sea, podríamos decir, los únicos que estaban teniendo luz espiritual eran José y Jacob. Un porcentaje muy pequeño de un grupo muy amplio. José comprendió lo que era ser primogénito en el sentido de lo que el padre le distinguió. No fue un hombre orgulloso, es más, tuvo que aprender su espiritualidad en un desarrollo de una vida compleja y complicada, como todos sabemos. Vendido, encarcelado, llega a ser el hombre más importante de Egipto, pero cuando llegamos al final de su vida vemos que su corazón es tan humilde como al principio. ¿Y por qué un hombre puede ser humilde y mantener humilde su espiritualidad? Porque tiene luz de Dios. La clave de tu éxito es que tú tengas luz de Dios en la vida. Entonces, cuando nosotros estamos observando esto, ¿qué podemos aprender? Bueno, lo primero es que José sabía quién era él y quiénes eran sus hermanos. Eso le dio claridad a la hora de actuar. A veces hay hermanos que no saben quiénes son sus hermanos, pero ¿cuál es la causa? Es que no saben quiénes son ellos. Ahora tú me dices en esta tarde, José Carlos, ¿cómo no voy a saber quién soy yo? Bueno, si tratas de esforzarte un poquito en lo que trato de decirte, comprenderemos que lo que estamos tratando de hablar es comprender quién eres espiritualmente y a lo que Dios te ha llamado y lo que tienes que desarrollar dentro de la iglesia. Esto no es tan fácil. Muchas personas no saben quiénes son. Y por lo tanto, en esa ausencia de saber, hay una gran dificultad de poder comprender quiénes son otros. Tienen dificultad a la hora de perdonar, tienen dificultad a la hora de relacionarse, tienen dificultad a la hora de vivir una situación que en ese momento les degrada un poquitín o sencillamente les descoloca. Y en ese momento pierden de vista su identidad, porque no hay luz. Y lo que surge de la falta de luz, ¿qué es? Es un comportamiento carnal. Cuando yo siento que mi corazón envidia
aquello que tú recibes, ¿por qué fluye de mí la envidia? ¿O es que acaso yo no sé que la envidia es un fruto, una obra de la carne? ¿No lo sabemos? Claro que lo sabemos, por supuesto. Y además sabemos hasta el término griego para envidia. Y sabemos que es una actuación de la carne. O sea, todo el asunto técnico lo dominamos. Pero sin embargo tenemos envidia. ¿Qué está fallando? Yo tengo que preguntarme estas cosas. Ponemos el ejemplo de la envidia, como le puedes poner cualquier otra obra de la carne que se manifiesta a través de nuestras vidas, en nuestros comportamientos hacia Dios, hacia los demás, en la iglesia, que es lo que estamos tratando de aprender. Amén. Entonces vemos que José tiene una estabilidad en su carácter, tiene una madurez en su carácter. No es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. ¿Y por qué? Porque en todo momento él tiene una luz espiritual en su corazón. Esta es la gran diferencia aquí entre unos y otros. Es la gran diferencia. A vista de pájaro, todos somos cristianos. Todos somos hermanos, todos vivimos dentro de un mismo proyecto, todos estamos dentro de una iglesia, pero no todos tenemos la misma luz espiritual. Y esa luz espiritual viene por la comprensión responsable de que a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y cuando yo pierdo de vista que esa luz que se me está otorgando por medio del ministerio en la iglesia, a través de la palabra que me están predicando y enseñando, a través de los consejos que estoy recibiendo, a través de toda la documentación a la que yo alcanzo, todo lo que yo estoy recibiendo de Dios es lo que está sumando para generar en mí responsabilidad, porque tanto me está dando Dios que mucho me va a pedir. Entonces, cuando yo siento esa envidia, la identifico, la catalogo, le aplico el texto y el contexto espiritual, pero sin embargo soy incapaz de detenerla, siento envidia. Bueno, esto no nos puede hacer dichosos, ¿verdad que no? O sea, cuanto más tiempo pasemos en estas experiencias, menos tiempo estamos pasando en madurar, en crecer, independientemente de la edad y de los años que tengamos. Yo conozco hermanos que en la vida le ha costado mucho aprender y cuando han aprendido han pasado muchos años porque han sido muy tercos. En mi propia vida yo no he aprendido algunas cosas por mi propia terquedad. Pero cuando aprendo, de repente lo que se ve es un equilibrio espiritual en la persona. Y siempre miramos a la gente y le decimos, qué bien se le ve. ¿Por qué? Porque hay luz espiritual en su corazón. Amén. Entonces José, a diferencia de sus hermanos, sabía quién él era. Y pudo ser una bendición. Por eso nos enseña ese texto al final del capítulo 50. Dice que él les consoló y les habló al corazón. O sea, él tenía luz espiritual. Pero ellos no tenían y no sabían quiénes eran. Aún al final de la existencia de José, seguían con mucha desconfianza por los descontroles internos que había en su propio corazón, fruto, evidentemente, de la inseguridad por la falta de comprensión de Dios. Y ahí es donde tenemos que trabajar, hermanos. Vamos a dar otro salto cuantitativo en el tiempo y vamos al libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 26. Estamos ante los últimos capítulos de este libro y vamos el texto que nos interesa es el verso 18, pero no vamos a ir sin pasar por el verso 6 y 7. Vamos a contextualizar, ¿no?, lo que estamos leyendo en estos momentos. Hemos visto lo que el primer libro de las Crónicas nos ha enseñado, la importancia, la relevancia
en cuanto a comprender la historia espiritual de este pueblo. Nosotros debemos de comprender la historia espiritual de este pueblo porque evidentemente la iglesia tiene una relación con este pueblo porque Cristo es el salvador de la iglesia, de este pueblo vino Jesucristo y por Cristo entonces los gentiles pudimos entrar en la propia bendición de Abraham, de la promesa dada a Abraham. Ahora podemos ver que Pablo está al final ya de su vida. Él ha apelado, él ha decidido que sea llevado ante el César y eso evidentemente es el propósito de Dios. Dios tenía un propósito para con Pablo de que tenía que llegar a Roma, a donde llegó, donde fue encarcelado, donde fue absuelto, donde volvió a ser encarcelado y donde fue martirizado y donde escribió las cartas que ya en el estudio que estáis haciendo semanalmente sabéis cuáles son, las cartas de la prisión y las cartas finales posteriores a su último encarcelamiento en Roma, esa última carta que es segunda de Timoteo. Entonces, para este momento estamos en una situación importante de la vida de Pablo. Pablo ya había ya había testificado, él estaba en diferentes juicios, por llamarlo así, ya había estado con Félix, con el sucesor de Félix, que era Festo, estos eran procuradores, gobernadores romanos, y él llegó hasta Agripa, era un descendiente de los Herodes, no era ni un judío legítimo, o sea, era un descendiente de los Herodes, pero era judío, porque evidentemente gobernaban al pueblo judío. Entonces, observa lo que le dice ahora el apóstol. Pablo está dando testimonio de su conversión y dice así: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí podemos hacer un paralelismo con Filipenses 3:5, donde él nos da algunos detalles importantes. Un detalle importante es que Pablo descendía de la tribu de Benjamín, una tribu que estaba en el reparto. Curiosamente, Saúl también venía de esa tribu y comparte nombre. Saulo, Saúl, vienen a tener una etimología bastante similar. Pero ahora observemos. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Aquí ya estamos en pleno corazón del Evangelio. El nuevo pacto está más que revelado. La iglesia ya está en marcha. El mundo ya está escuchando la predicación del Evangelio. No es un asunto judío. Es un asunto universal en el sentido de que todos los hombres pueden venir a Cristo y ser salvos porque Cristo murió en la cruz por sus pecados. No una salvación universal. Universal en el sentido que es un amor de Dios a toda la raza humana. Amén. Pero aquí Pablo está citando las 12 tribus. O sea, está relacionando la propia idea espiritual que él tiene de la vida y no la desliga de los principios en los cuales Dios desarrolló su propósito para con la humanidad, y realmente está hablándonos de unas tribus que para este momento, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban ya? O sea, el judaísmo había concluido. El año 70 había rematado con toda la esperanza. El templo fue destruido. Y por lo tanto todo lo que era ese lugar, esa nación, esos principios a nivel geográfico, a nivel físico, incluso a nivel espiritual, estaban desaparecidos. Únicamente son sostenidos, siguen vigentes y siguen viviendo en el propósito de Dios. Y Pablo no desestima el propósito de Dios. Todo lo contrario. Él está haciendo una unión entre lo anterior y lo posterior.
Y es más, y dice, yo estoy siendo juzgado y estoy siendo llevado al César y posiblemente iré a la cárcel y posiblemente daré mi vida por causa de la esperanza de los judíos. ¿Qué era la esperanza de los judíos? Evidentemente, este asunto tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Tiene que ver con el cumplimiento de la descendencia de la propia profecía dada a Judá. Y tiene que ver con el cumplimiento de que la resurrección de Cristo aseguraba y garantizaba la existencia de ese reino mesiánico que Israel estaba esperando. Pero sin embargo, no le están entendiendo sus propios paisanos. O sea, del carácter judío tenemos mucho que aprender nosotros hoy los cristianos, porque podemos ser exactamente igual que ellos. Mucho conocimiento, pero poca luz espiritual. Esto es muy, muy, muy delicado. Satanás sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. A unos les insufla ánimo y le dice, tira para adelante porque tú eres un teólogo de maravilla. Eres alguien que interpreta la Biblia y de repente te mete un aire y te lanza hacia un orgullo totalmente equivocado. Pero para otro le puede decir, mira, tú eres un inepto. ¿No te estás dando cuenta de que no sabes el abecedario? ¿De que no sabes ni escribir 2 letras sin faltas de ortografía? Si no sabes distinguir muchas cosas, eres un auténtico inútil, tú no vales para esto. Y le deja también aplastado en su propio orgullo o en su propia baja estima, pero no porque tengas que ser levantado en tu autoestima, sino sencillamente porque tu fe no está comprendiendo quién es Dios. Hay falta de luz espiritual en nuestra vida. Aquí es donde la gente se para. Es donde a veces nos detenemos y muchos de nosotros hubiéramos perecido y hubiéramos caído de no ser porque Dios, cuando nos hundíamos cual Pedro, nos sacó de ese agua donde ya ni respirábamos y pudimos oír que estábamos ahí debajo por nuestra falta de fe. Pero no aprendemos. El hombre es el ser creado por Dios que siempre incurre en los mismos errores. Aprendemos, pero volvemos a cometer. O sea, vemos los efectos, como nos enseña el proverbio, ¿verdad? De ese alcohol que nos ha hecho ver cosas extrañas, que nos ha hecho sentir que estamos en la punta de un mastelero, pero despertamos y lo volvemos a buscar. Tienes que preocuparte por la luz espiritual que hay en ti, hermano. No te asegures, no te sientas seguro ni te jactes de lo que sabes hacer o del control que tienes de tu vida diariamente. Podemos ser los más dignos de lástima y podemos realmente estar faltos de principios fundamentales de la palabra de Dios. Observa la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. José sabía quién él era, Pablo sabía quién él era, sus hermanos no sabían quiénes eran. Y aquí estos judíos que están escuchando a Pablo tampoco saben muy bien quiénes son. Entonces, para Pablo esa promesa, que es Cristo Jesús, y es la razón por la cual le están juzgando, es la esperanza de las 12 tribus que están delante de Dios. O sea, son el cumplimiento de aquellos panes que constantemente estaban ahí en ese lugar santísimo. Tipificaban a las tribus de Israel, siempre en la presencia de Dios. Israel sigue estando en el corazón de Dios, los judíos siguen estando en el corazón de Dios, pero ahora mismo no vamos a entrar en un asunto de un predeterminismo o vamos a estar aquí ahora jugando con doctrinas. No, por favor, es muy sencillo, es muy práctico lo que trato de decir. Es que nos preguntemos cuánta cantidad de luz hay en nuestra vida espiritual. Es muy sencillo, muy sencillo. Y te puedo asegurar que hay menos de la que yo pienso o de la que tú piensas. Eso tenlo por seguro.
Y te puedo asegurar que tenemos mucha confianza puesta en la carne. Y Pablo nos enseñó a no confiar en la carne. Porque su currículum, su historia, era una historia absolutamente perfecta en su vivencia y en su conducta, pero insuficiente para poder comprender quién era Dios. Que Dios te guarde de esa confianza en ti mismo, tanto si piensas que no puedes como si piensas que puedes. Los dos pecan de lo mismo, confían en ellos mismos. Entonces dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Verso 18. Y ahora el verso 18 nos da la comisión, nos da, digamos, el corazón del propósito por el cual el apóstol Pablo es llamado. Y ahora él dice, ¿con qué propósito fui llamado por Dios? Para que abras sus ojos. ¿Qué ojos? ¿Los ojos de quién? Los ojos del pueblo judío que se jactaba de conocer la verdad de Dios, que tenían a Dios como su gobernante y sin embargo estaban en la más absoluta oscuridad. La vida espiritual es muy delicada. Muy delicada. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, estamos mostrándonos términos totalmente antagónicos. O sea, por un lado tenemos tinieblas y por otro lado tenemos luz. Por un lado tenemos Satanás y por otro lado tenemos Dios. Son totalmente antagónicos. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, podemos ver cómo Pablo no solamente nos está mencionando la luz de la conversión, sino la luz del galardón y la luz del propio desarrollo de la vida. O sea, tú hoy, si eres una persona que estás comprendiendo quién eres en Cristo Jesús, entonces estás comprendiendo que tienes una herencia entre un pueblo que se distingue del mundo por ser santo. Una herencia entre aquellos que han sido, que son y que serán santificados. Y cuando hablamos de santificación, no cabe la oscuridad. No cabe el pecado. No cabe la maldad. Todo lo que nosotros permitimos en el desarrollo de la vida es un atraso para nuestra propia experiencia y es una falta de bendición para otros. Por lo tanto, si tú hoy te ves a ti mismo como alguien a quien el Señor por gracia ha salvado y alguien que está viviendo y compartiendo la herencia divina entre los santificados, yo creo que es justo esperar de ti o de mí algo más de lo que estamos dando. Esto es ministerio. Hay muchas cosas que no están pasando entre nosotros. Hay muchas cosas que nos estamos acostumbrando a vivir y pensamos que la iglesia es así. Pero la iglesia no es como nosotros pensamos en cuanto a lo que es la vivencia espiritual. La regla con la que yo estoy midiendo es mi regla, es mi vara de medir. Y yo soy susceptible de error, como tú eres susceptible de error. Pero nos está faltando contundencia. Tenemos un sistema bien ordenado. Sabemos cumplir con nuestras obligaciones diariamente. Sabemos hacer perfectamente muchas cosas. Sabemos hacer funcionar muchos sistemas, pero la iglesia no es un tema de organización. La iglesia ya está organizada y tiene un organizador. La iglesia es un asunto de desarrollo y de vida espiritual. Y de comprensión y de luz para poder entrar en esa organización que es divina y que es del Espíritu Santo. Estamos predicando
estamos enseñando y muchas veces nos estamos olvidando de los fundamentos principales. Las personas tienen que oír que hay que arrepentirse. Y sin este arrepentimiento no hay conocimiento de Dios. Y las personas tienen que seguir escuchando que hay que seguir arrepintiéndonos. Cada día tenemos que arrepentirnos, porque cada día ofendemos a Dios. Y si no lo hacemos es porque no tenemos luz espiritual y estamos teniendo demasiada confianza, indulgencia con nosotros mismos. Qué pena. Qué pena que a veces la gloria que damos a Dios es la confianza en nosotros mismos. A veces cuando hablo con personas, a veces cuando hablo con jóvenes, me inquieto por la poca apreciación bíblica que hay. Me inquieto porque veo que hay una gran confianza en nuestras propias capacidades, pero poca comprensión escritural. Y entonces, al haber poca comprensión escritural, hay poco poder espiritual. ¿Y por qué hay poco poder espiritual? Porque hay poca luz espiritual. Y como digo, yo puedo ser la persona más estable aparentemente, la persona más, digamos, perfecta en el cumplimiento de mis deberes aparentemente y estar muy vacío aquí dentro. Puedo orar a Dios cada día, puedo tener las mejores costumbres y estar aquí muy vacío, porque me falta luz espiritual. Entonces, vamos un momento hacia atrás al capítulo 13 de los Hechos. Y aquí ahora no vamos a estar en la metáfora de la luz. Aquí ahora vamos a estar en la realidad física y espiritual de la luz y de las tinieblas. Ahora, hasta este momento estamos haciendo una metáfora con la luz espiritual, en lo que realmente representa y significa la luz para poder comprender lo que Dios imparte dentro de nuestros corazones. Para poder comprender cuál es la búsqueda de nuestros corazones. Recordamos ese proverbio, tal es el que, como él piensa, tal es él, tal es su corazón. Y tú puedes ver el gran, como digo, el gran deseo, muchas veces la gran obsesión que hay para tantas cosas de este mundo y la poca obsesión que hay para las cosas de Jesucristo. Esto es un indicativo de que hay una tendencia no al alza, sino a la baja. Y si no lo vemos, y eso no significa que no estemos contentos con lo que tenemos. Gracias a Dios por todo lo que tenemos. Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, porque si Dios no hubiera hecho, tú no hubieras estado sentado aquí en esta tarde. Esto no es un contraste, ni es un argumento contradictorio a una realidad donde cada día experimentamos menos, sencillamente porque estamos conformados a una idea muy concreta y muy confiada en nosotros mismos de la palabra. Y por eso perdemos el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo, redimir el tiempo. Amén. Dice así el versículo 11 del capítulo 13. Estamos aquí en un ministerio espiritual como Pablo está desarrollando y él está lleno del Espíritu Santo. O sea, lo primero que nos dice el verso 9 es que Pablo está lleno de luz espiritual. Él está lleno de la luz de Dios y va a desatar el poder de Dios en su propia vida. Dios está empoderando la vida de Pablo para que Pablo actúe como lo que es, como un apóstol. Ahora recuerda que hace un momento le estamos viendo al final de su vida, ¿sí? Y le estamos viendo humillado y le estamos viendo en cierta manera despreciado y le estamos viendo juzgado y le estamos viendo sin mecanismos humanos para poder desenvolverse y poder variar lo que él está viviendo. Él entiende que es parte del propósito de Dios, pero ese poder del Espíritu Santo está intacto en él.
Pero ahora quiero que también veamos esta imagen, porque esta imagen tiene que atraernos, tiene que llamarnos la atención. Entonces ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, él mira a este Elimas, a este terrible brujo que está tratando de entender, que está tratando de acercarse a lo que es santo en una manera diabólica y satánica. No podemos obviar que Satanás está aquí en esta tarde. Aquí se está predicando la palabra de Dios y Satanás está tratando de contradecir la palabra de Dios. Satanás está tratando de desviar tu corazón, tu mente. Nosotros estamos peleando, batallando con huestes espirituales de maldad que están encima de nuestras cabezas. No estamos hablando del cielo atmosférico, estamos hablando de las regiones celestes donde se libran las batallas espirituales entre ángeles y demonios, entre siervos espirituales de Dios y siervos espirituales de Satanás, que nos está condicionando, que nos está atando. Y esto está pasando aquí en este momento. No necesitamos decir, José Carlos, que ahora nos vamos a volver pentecostales. Dios quiera que seamos pentecostales bíblicos y podamos salir de esta parsimonia y de esta confianza en nosotros mismos, donde muchas veces pasan menos cosas de las que deben de pasar, pero hay mucha teología y todo el mundo sabe de la Biblia, pero hay poco poder porque la gente sigue siendo envidiosa. Los hermanos siguen criticando a los hermanos. Se termina un culto de oración y se habla de vanidades. Se sale de una predicación y se sigue hablando de vanidades. La mente está llena de asuntos humanos y carnales, buscando nuestro único disfrute. Y mientras tú no estés lleno de Dios en tu mente, no estás llegando al nivel donde Dios quiere llevarte. Es una decisión que tú tienes que tomar en la vida. Hoy. Nosotros creemos en Dios y creemos en Satanás. Satanás existe. Satanás es el príncipe de maldad, aquel que atrapa, aquel que mantiene ciegos a aquellos sobre quienes todavía no ha brillado la luz del Evangelio de Cristo. ¿O no nos enseña esto Pablo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 4? ¿Qué dice? Si no hay luz del Evangelio, ¿sobre quién es? Es sobre los que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de ellos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz de Cristo en sus corazones. Dice, pero más Dios, que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la gloria, para la visión, para el entendimiento de quién es Jesucristo. Esto es un acto tremendamente espiritual. Por eso la luz es la metáfora de la cual nos habla de Jesús. Él era la luz, en Él estaba la luz. Él venía a alumbrar. Yo soy la luz del mundo para que el que me siga no ande en las tinieblas. Nos falta luz, hermanos. José tenía luz, mucha luz. Pablo tenía luz. Por eso Pablo no sentía envidia. Avergüénzate de estas cosas. No te condenes, pero que te hagan y que te muestren la importancia y la necesidad de cambiar. Y si no vemos esta urgencia, algo está fallando en nuestros pensamientos. Dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Wow, ¿qué vio Pablo en el corazón de este hombre? ¿Con qué ojos pudo ver quién este hombre era? Con los ojos del Espíritu Santo. Hijo del diablo. Si tú no eres un hijo de Dios, ¿de quién eres hijo?
¿Quién es tu padre? ¿Quién dirige tu vida? Pablo no dejaba espacios para respuestas. Él daba con claridad la respuesta. Eres un hijo del diablo. Fue contundente a la realidad de su propio corazón. Y como hijo del diablo que era un enemigo de toda justicia. Y como enemigo de toda justicia no cesaba de trastornar los caminos rectos del Señor. Esta es nuestra gran batalla espiritual. Por eso necesitamos luz de Dios para poder ser empoderados por el Señor y para poder ganar este pulso espiritual en este lado de la historia, en este lado de la tierra donde Satanás todavía está presente. Somos llamados a tumbar su brazo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de la sangre que Cristo derramó, en el nombre de la victoria que está asegurada, en el nombre de esa derrota definitiva que Cristo le atestó en la cruz del Calvario, cumpliendo lo dicho por Dios en los primeros compases de la Escritura. Pero si esto solamente es un concepto aquí y no es una realidad aquí, entonces estamos quedando cortos. Y tú sabes como yo que donde estamos sufriendo es porque nos falta espiritualidad. Y cuando hablo de sufrimientos, no estoy hablando de aquellos sufrimientos que vienen para realmente ayudarnos a madurar, para tratar. No, sufrimos por apostar por la vida que desagrada a Dios. Este sufrimiento nunca es correcto delante de Dios. Esto es importante, ¿verdad? ¿Quién carga esto? Ahora pues, he aquí la mano misma de Dios está contra ti. Y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre este siervo de Satanás oscuridad y tinieblas. No solamente las que ya existían dentro, sino realmente la propia oscuridad de la ceguera física. Tremendo lo que aquí sucedió. Pero observa, que igual tú te asombrarías y dirías, pues qué pena, ¿verdad? De hombre, ¿no? ¿Cómo le han maltratado en público? Podría ser Pablo un poquito más educado. Podía llevarlo aparte y podía decirle, Elimas, ¿no crees que lo que hay en tu vida no es muy ordenado? Pero la iglesia necesitaba ver cómo Dios actuaba a través de sus siervos. Y Dios va a actuar a través de ti si tú tienes luz espiritual. La actuación de Pablo fue por medio de la luz espiritual que Dios le dio en este momento, para ver el corazón de este terrible enemigo del Señor, porque no tenía otra forma ni otra manera de vivir. Y Pablo lo que buscó fue enfrentarlo con su propia verdad, resistirlo con la propia verdad de Dios para que él pudiera entender quién era y se pudiera arrepentir. Pero lo que podemos ver, cuánto cambia el escenario. De repente este hombre que no paraba de gritar, este hombre que no paraba de importunar, este hombre que no paraba de estorbar, es reducido a la nada. Es apresado en el nombre de Jesús. Y de repente se ve en la necesidad de ser llevado de la mano. ¿Cómo lo debilitó, verdad? Todo lo que Satanás está emprendiendo hacia ti, hacia tu casa, hacia tu familia, hacia nuestra iglesia, hacia nuestro ministerio, tiene que ser debilitado en esta manera. Y hay que interpretar de dónde vienen las cosas que nos están llegando. Y hay que actuar en consecuencia. No todo es bueno. No todo el monte es orégano. Tenemos que tener ojos abiertos. Podemos tener ojos abiertos y ser como Balaam,
que era un hombre de ojos abiertos para ver la grandeza de Dios, pero un hombre perdido. Por favor, en esta tarde no podemos llegar mucho más lejos, pero lo que te quiero decir es que esta noche te vayas para tu casa pensando en la cantidad de luz que tú tienes y en la vida que tú estás viviendo. La vida que vives es el resultado de la luz que estás recibiendo. Ahora, porque estoy recibiendo poca luz, no. Tú estás recibiendo la misma luz que todo el mundo. Piensa que el Evangelio es una luz para todos los hombres y después Dios da luz a cada corazón. Es la administración que yo doy de esta luz. Sean 5, sean 2 o sea 1. Todo lo que Dios me está dando, me lo está dando acompañado de su luz y por lo tanto yo tengo que actuar en consecuencia. Para poder reducir, identificar las obras de las tinieblas. Verso 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué había sucedido? Sencillamente que Dios manifestó su gloria y redujo la actuación de Satanás. Su corazón fue transformado en ese momento. Me gustaría que por un momento pensáramos en tantas reuniones que tenemos, en tanta palabra que predicamos, y que a la vez hagamos un ejercicio honesto de corazón, de ver cuánto estamos valorando y recibiendo y actuando en consecuencia en proporción a la luz que estamos recibiendo. Hay cosas que nos muestran que algo falla en el proceso de la luz que llega, la comprensión que yo tengo y la vida que yo vivo. Tómate en serio estas cosas. Amén. Tu vida, mi vida va a mejorar. Nuestra vida va a mejorar. No se trata, como digo, de saber muchas cosas, las cuales está muy bien y es necesario saberlas. Pero aquello que no sabemos es porque no ha habido una transformación del idioma de Dios a nuestra propia comprensión para poder actuar en consecuencia. Jesús le dijo a aquellos judíos: no entendéis mi lenguaje. Hablaba judío como ellos. Tómate en serio estas cosas, de verdad. Mira cuánto has entendido en esta tarde. O cuánto te has visto necesitado. O cuánto necesitas actuar con urgencia. O cuánto necesitas reflexionar y pararte, como yo, por supuesto, para ver qué estoy haciendo con toda la luz que estoy recibiendo. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a poder ser una lámpara que alumbra a los que están en casa. Pero para esto tenemos que eliminar muchos estorbos. Tenemos que bajar muchos kilos que nos sobran, mucha grasa que hay que eliminar, mucho alimento que hay que dejar de tomar, muchas chucherías, muchas, como digo, cosas que nos encantan, pero que lo único que hacen es dañar nuestra vida. Y tú no puedes combinar lo espiritual con lo mundano en tu corazón. Porque lo espiritual no prevalece, prevalece lo mundano, porque es tu voluntad. Seguiremos con esta enseñanza. Y os digo de corazón, de verdad, tiene mucho, mucho que ofrecernos y no tiene ningún desperdicio. Solo hacemos una pequeña reflexión, desde Crónicas hasta Hechos. Hemos leído 3 contextos pequeños, pero como digo, profundos en lo que tienen
en ellos mismos. Como dijo Jesucristo, cuida que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Y de esto hablaremos también. Amén. Que Dios os bendiga mucho a todos, que Dios bendiga a las personas que nos han seguido y que tengan un buen tiempo también hasta nuestra próxima reunión. Y concluimos pues dando gracias al Señor por tanta bondad.